Querida Pepa Rule, se nos había ido. No, no, estamos aquí, estamos aquí. Pepa, bueno, ante todo, darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Pepa? ¿Qué tal el fin de donde te hayas encontrado? Me supongo que en Andalucía, ¿verdad? Pepa, ¿estás ahí? A ver si... Sí, 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 cómo no, aquí estoy. Pues buenas noches, Leonor. Sí. Encantadísima de nuevo estar aquí Ujú. y un saludo muy cariñoso para ti y para todos los que tengan a bien escucharnos. Bueno, en ese momento a mí siempre me afano en decir que gracias sobre todo a a la dirección de Fórmula Hit, que es a través de nuestro querido Roberto Bojados Escris, y por supuesto a la gente maravillosa, a la gente joven que se nos va pegando siempre al compás del ritmo de Fórmula Hit, pero también vamos capturando esa gente como ellos, ¿no? Los más jóvenes ansiosos de saber más y de poder complementar, porque ahora se cree que todo está en Internet, pero mentira. Hay gente investigadora, como es el caso de Pepa Rul, como es el caso de todos los colaboradores, y a continuación, por supuesto, don Luis Pablo Núñez, que déjenme decirles, es un honor tenerlos en el programa y además que agregado a nuestro entretenimiento musical nos aderecen la vida, dando ese sabor especial a nuestra formación, vamos a decirlo así, porque nunca es tarde para aprender, ¿verdad, Pepe? Por supuesto que no. Siempre estamos a tiempo de aprender y tenemos Y de que, de conocer, verdad, investigar y de tantas claro, cosas. claro, mira, la curiosidad está innata en las personas y es lo que nos va haciendo cada vez mejores como personas y crecer. Y cuando miramos la vida con ese interés por aprender, pero de una forma amena, no, claro, siempre tenemos asociado al aprender a ponernos un libro por delante, tener que Eso. estudiar para un examen, y esto no es así, la vida no es así. Se puede aprender de muchas maneras y además cuando aprendes disfrutando, es cuando realmente esos conocimientos nunca los vas a dejar atrás, ¿no? De modo que, por supuesto, y no importa la edad, no importa la edad. Si eres joven como si eres una persona ya madura, pues no pasa nada. Siempre No, se puede aprender y se no, debe no. aprender. Y además, yo he visto, he rescatado en tu página de Facebook y en otras partes, pero sobre todo en Facebook, donde a veces cuentas un poquito la vida cotidiana de Pepa Rul, ¿no? Y me ha encantado ver cómo te acercas a la gente más joven. ¿A través de dónde? Pues donde en la universidad, por ejemplo, en las universidades. Y el espectáculo de clase divertido con música, además, obviamente, con tu exposición, que realmente es riquísima en todo el sentido de la palabra. Y yo digo, vamos, Pepa Ruth mueve masas, ¿eh? Entonces, cuidado, cuidado, que Pepa Ruth es una persona y una personalidad especial para rescatarla en medios. Entonces, sobre todo por Bueno, el hecho de acercarte de esa manera a la gente. ¿Qué sientes tú cuando estás en una clase directamente en la universidad y de repente te escuchan por primera vez, ¿no? Cantar en ladino, por ejemplo, y con eh, instrumentos desconocidos? Los chicos que te preguntan, ¿qué te dicen? bueno, es verdad que es una experiencia realmente muy, muy emocionante, porque la verdad, como es muy desconocido Mm. nuestro legado judío, nuestra historia, nuestra cultura, esas canciones, primero es sorpresa, ¿no? Yo veo esas caras de sorpresa y claro, es verdad que afortunadamente nuestra gente joven en un alto porcentaje tiene esa curiosidad, ¿no? Entonces yo eso cuando le veo que le brillan los ojitos como diciendo, uy, a ver esto de qué va, cómo es esto, ¿no? Y claro, en una clase de una universidad que de pronto una persona que en ese momento está, ¿no?, haciendo una labor didáctica, de pronto esa misma persona diga, pues ahora vamos a cantar. Y ya claro, ahí le has descuadrado los esquemas. Y yo creo Descuadrar. que es muy importante, ¿no? Es muy Sí. importante porque de verdad hay que aprender de una forma amena y disfrutando. Y la vida es eso, si nos lo proponemos, y un aula pues debe ser reflejo de lo que tú te encuentras en tu cotidiano, en tu vida cotidiana. Y yo pienso que, no sé, es una experiencia que hasta que lo que yo he hecho, pues hasta ahora, muy bien, y la verdad es que siempre me ha sorprendido la reacción de los chicos, de las chicas, ¿no? Porque a veces piensas que dices, bueno, veremos a ver si esto le va a gustar, si esto le va a interesar, pero cuando sales de allí viendo el interés y que te preguntan
que se lo han pasado bien, la verdad es que es una recompensa maravillosa, sí. Oye, es que Pepa, así tendría que ser realmente la educación en todo el sentido de la palabra. Creo que eso se está corrigiendo mucho en Europa, ¿no? Pero Ujú. hace falta seguir en conexión con los países, por ejemplo, que están en vías, bueno, o que estaban, porque como estamos hablando cada día en conexión con ellos, hay mucha necesidad, hay mucha pena, en fin. Pero Sí. vamos al tema educativo, que así tendría que ser, hay que motivar de esa manera, ¿no? Para que los niños, los jóvenes, desde los niños, o sea, vamos a hablar desde que van a parvulitos, y luego la continuación de que siga así de alguna manera la educación para no permitirnos justamente que luego fallen, ¿no? En la formación, en la continuación de la educación. Eso es importantísimo. Así que yo siempre que veo esos momentos en la página de Pepa Rul, digo, ay, me hubiera gustado estar ahí, ser una alumna, una partícipe Pues de tu nada, talento. para la siguiente estás más que invitada. Ah, me encantaría. Y ojalá que fuera por aquí cerca de la comunidad Bueno, valenciana, pero bueno, señores, atentos que está Pepa Rula, las autoridades educativas, así que está siempre atenta a cualquier invitación. De paso que nosotros también tenemos esa cercanía y podemos estar ahí. Aunque yo te digo, cuando he tenido que moverme hacia esos lugares, me he ido, ¿eh? Hasta Cádiz por la presentación de un disco, así que bueno, imagínate si no será también el mismo la misma efervescencia en mí de querer ir a escuchar y sentir una de tus clases, que de verdad lo digo, son sin igual. Maravillosa Pepa Rul. Bueno, Pepa, y muchísimas gracias, de verdad, muchísimas no, gracias. ya sabes que te lo digo de todo corazón, porque además soy tu admiradora. Creo que si no, si tienes una número uno, pues yo seré la segunda, o si no, la número uno. Pepa, No me ves, pero me estoy poniendo, vamos, del no te color. pongas, no te Una pongas. cereza. Y mira que estoy haciendo un poquito de esfuerzo Menos porque mal que no me estoy ves. resfriada, un resfrío normal, ¿eh? Es un resfrío. No nos asustemos cuando nos resfriemos un poquito, ha sido así, te da esto y hay que tratar de estar muy tranquilos, pese a todo lo malo, Pepa, yo creo que hay que transmitirle a la gente tranquilidad, porque esa tranquilidad que no se tiene lastimosamente por lo que está sucediendo en el mundo, pero hay que procurar, ¿verdad? Y este es el momento, el entretenimiento, el poder entregar algo especial como en clave poética. Así que yo, Totalmente. Y mira, ¿verdad? estamos escuchando ya por muchos sitios que la siguiente pandemia va a ser Mm, la de la enfermedad mental, ¿no? La de las enfermedades emocionales. ya es, seguro que sí. Ya la es. Entonces, realmente yo pienso que tenemos que sí, que transmitir dentro de lo que estamos viviendo una cierta tranquilidad en cuanto a que vamos a salir, en cuanto a las capacidades del hombre para volver a crear y para salir adelante. Y verás que un poquito de eso van los poemas de esta noche. Pues sí, con nosotros nuestra querida Pepa Rul. Bueno, a continuación, luego los poemas, pero ¿por qué? Como siempre, te pido la explicación siempre grata de los poemas que van a venir. Pues mira, hoy vamos a tener de nuevo un poema, el primero que se llama Elección, de Luis Pablo Núñez, y este poema, bueno, va a hablar de... No, es que yo no quiero el poema en sí explicarlo, pero sí que viene un poco a mencionar y a darnos a reflexionar. Son dos poemas, aquí los poetas hoy están siendo personas que nos están enseñando sobre temas muy profundos de la vida, pero relacionados con lo que estamos viviendo, ¿no? Y Elección es uno de ellos. Y el siguiente es de una poeta, una mujer, que se llama Wisława Szymborska. Ella era polaca, falleció hace poco, y fue premio Nobel de poesía, y una mujer que sí que podría ser un ejemplo de lo que una persona que, bueno, en este caso hoy estamos hablando de la mujer, como tú dices, todos los días habría que hacerlo, pero sí es cierto que la mujer desde hace tiempo ha tenido que estar luchando por salir un poco a la luz, ¿no? Y participar en la sociedad de una manera más abierta. Bueno, pues Szymborska, sin duda, fue una mujer con una personalidad tremenda,
y una increíble mente. Entonces, los dos poemas van de por qué estamos aquí, de qué pasaría si hubiéramos estado en otro lugar y de qué capacidades tiene el hombre para adaptarse y para salir adelante, ¿no? Y lo más curioso es que, por un lado, vas a ver que parece que siendo dos poetas, cada uno de una época, porque Wisława Szymborska nació en 1923, es decir, a principios del siglo XX. Luis Pablo Núñez pues es una persona más joven, de mediados del siglo XXI o así, y pues, por otro lado, de dos países diferentes, de dos entornos diferentes, de dos sociedades diferentes, y verás que casi que van a tener como si se estuvieran escuchando. Y yo creo que esto es lo interesante, y después ya cuando oigamos los dos poemas, pues podremos comentar un poco más en detalle, porque ya digo, hablan también de las diferentes identidades que se pueden tener, y yo quería también situar, aunque sabes que, bueno, hace el día 25 de febrero, a final de febrero, hubo una festividad judía que se llama el Purim. El Purim. Y que lo que se está celebrando es pues que existió en un momento, cómo se libra el pueblo judío de una masacre, una vez más, de tantas que tuvieron, pues gracias a una mujer, a la reina Esther, estamos hablando de la antigua Persia, del rey Asuero, que se enamora de ella, y el tío de ella, Esther, le dice: tú no digas que eres judía cuando te lleve a la corte. Entonces ella no dice que es judía, oculta su identidad, pero cuando verdaderamente su pueblo está en peligro de ser exterminado, ella va a ser la que se va a descubrir, se va a quitar el disfraz, ¿no? La careta, entre comillas, esa otra personalidad, y va a sacar la suya de verdad y va a salvar al pueblo, ¿no? Esto es un poco lo que viene resumiendo, ¿no? Y bueno, pues es bonito en el sentido de que no se trata del engaño, porque no era tal engaño. Mira, si se engañaba, no, o sea, tenía diferentes identidades, era para sobrevivir. Y el primer deber del ser humano es cuidar la vida, es cuidar la vida. Claro. Yo, la verdad que en medio de todo, lo importante es lo que tú has dicho, salvó la vida de ella y de mucha gente. Entonces ahí vale la explicación de esta noche. Y claro, cómo no, mucha gente celebra el Día de la Mujer. Es una fantástica mujer la que hemos citado sin querer el día de hoy. Es que tenía que estar. Fue una heroína, efectivamente. Yo creo que hay heroínas, somos la gran mayoría de las mujeres, que duda cabe, y cada una en su entorno tiene su lucha particular, incluso con ella misma, ¿no? Pero claro, siempre hay estos ejemplos que animan, ¿no? Porque dice, si aquella persona fue capaz, pues yo, ¿por qué no? Con lo cual, pues siempre se destaca personas especiales, ¿no? Pero de verdad, yo sí creo que en el día a día todas las mujeres somos heroínas. Y otro día tocará a los hombres, ¿no? A mí tampoco me gusta esto. A mí también me encanta. Hay que celebrarlos a ellos, claro que sí. Bueno, es que somos así nosotras, pero entendemos que, bueno, hay que respetar todo y sobre todo que es un día también, ¿por qué no? Para acercarnos entre todas y darnos un emotivo abrazo. Mi querida Pepa Rull, estamos ya a punto de entregar este momento poético y yo agradecerte que hayas hecho, bueno, ¿por qué no? Esta cita especial en el Día de la Mujer de Esther nada menos, y a nuestra gente en Latinoamérica, en Hispanoamérica, vamos a decirlo mejor así, esta diáspora judía obviamente fue a parar a muchos lugares. Fíjate lo que he encontrado, Pepa Rull, he invitado al periodista investigador a que participe y seguramente luego tú lo vas a invitar, que es un señor ya mayor, un periodista con añejo, de estos que traen mucha emotividad y mucho conocimiento. Pues he encontrado un documental que habla de un cementerio que estaba abandonadísimo en un rincón de la Apacheta, que además yo estaba muy cerca de ese lugar. Yo vivía en la urbanización Bancarios en Arequipa, porque estuve viviendo 2 años o 3 años en Arequipa, que es la ciudad blanca además. O sea, había un cementerio judío abandonado. Fíjate. No tienes idea. Ay, por desgracia, sí, por desgracia hay.
pero lo importante es, una vez que se encuentra, recuperarlo. Recuperarlo. Hace falta todavía, fíjate, Pepa, lo que te estoy comentando. Hace falta, porque yo he visto que han tratado de rehacer y de hacer, pero ahí hace mucha falta, pese a que dicen, mira qué bien está ahora, porque lo están recuperando, ¿eh? Obviamente la comunidad judía en Lima, qué sé yo, pero hace falta más, ¿eh? Así que eso tendrá que ir y volar. Con Pepa Rul seguro que llega la voz hasta Israel y nos encargaremos algún día seguramente de decir, fíjate de lo que hablamos hace un tiempo y en este momento está en estas condiciones, porque es todo un historial que trae, bueno, un historial cargadísimo y quisiéramos que encontrar más como estos lugares, ¿no? Que están abandonados en el mundo a su suerte y que representan un vínculo no solamente con la comunidad judía, sino también con la propia, el propio terruño que han pisado, porque han hecho muchísimo por echar raíces y por crear trabajo y por dar esa fuerza espiritual y sobre todo, ¿no? Esto, trabajo, muchísimo trabajo de por medio. Claro Así que sí, ya claro te, que sí, ya te comentaré de quién hablo y seguramente que lo invitarás a alguna de tus tertulias, mi querida Pepa Rul. fantástico. Seguro que sí, pero muy brevemente, yo creo que lo que somos hoy no es, porque si no es producto de la casualidad o de la como es ser aleatorio, ¿no? De lo aleatorio de la naturaleza. Lo que somos hoy es producto de todo lo que han sido nuestros antepasados y las culturas y las sociedades donde vivieron y que hemos heredado, ¿no? Entonces, rescatar todo aquello que se ha quedado atrás por cualquier razón, creo que es muy importante. Y con respecto al tema judío, aprovecho también, los judíos no eran una comunidad aparte, aunque tuvieran sus propias costumbres de religión, sino que formaron parte de manera muy importante de todas las sociedades donde estuvieron. Entonces, un legado de todos. Esto no hay que interpretarlo como el legado de una minoría, de un pueblo determinado. No, es un legado de todos. Exactamente, me encantó. Con eso, Pepa, nos vamos ahora sí a la poesía y nada, estamos desarrollando ese tema pronto, porque es muy interesante y a esa gente maravillosa en Latinoamérica, por favor no perderse estos momentos con Pepa Rul, porque quién sabe, tú también tengas esa conexión judía y no lo sabías, porque hay mucho de todo, lo hemos ido investigando en el camino y claro, hay que también tener, obviamente, pues eso, también investigar a fondo para no pecar y decir esto es y no es. Hay que tratar de mirarlo muy bien. Continuamos y por supuesto la poesía de la noche. Elección. Al modo de Szymborska. Yo no elegí vivir en el siglo XXI. ¿Tú lo elegiste? No. Ni tú ni nadie. Si alguien me hubiera preguntado, habría respondido. En el 26, en el 40. Pero la espera habría sido larga y la carne es impaciente. Toca vivir, adaptarse al lugar y tiempo en que se nace, aunque sea duro. Como diría Szymborska, con la copa en la mano y la mente inquieta, siempre uno puede imaginar. ¿Qué habría sido en el siglo 31? ¿Estaría por las tardes sentado en el parque viendo este mismo anochecer u otro cielo? ¿Me habría llamado Luis? ¿En dónde habría nacido? ¿Quiénes habríais sido mis padres, mis hermanos? ¿Habría caído aquella vez del columpio y tú me habrías ayudado? ¿Qué habría leído? ¿Qué lengua habría hablado? ¿Quiénes serían mis compañeros? ¿Sería el mundo un único planeta o serían varios? ¿Habríamos sucumbido en guerras? Apura su copa Szymborska, toca recoger el vuelo. Imaginemos un mundo a la medida de nuestras palabras. Construyamos otro tiempo, otros edificios, otra vida. La mente es tuya y libre. Pero somos ahora. Estamos los que estamos. Ay, Pepa, ¿te imaginas en ese siglo, en otro siglo, ubicados Pues sí, en ese tiempo?
La verdad es que, como te decía, da para mucha reflexión, ¿no? Y él empieza diciendo, pues, ¿quién lo ha elegido vivir lo que estamos viviendo, no? Bueno, hay teorías que dicen que sí elegimos, pero en general sabemos que nos tenemos que adaptar, ¿no? Por un lado, pues esto es lo que estábamos comentando, ¿no? Esa capacidad para sobrevivir viene de la adaptación. Pero aparte también, fíjate que plantea el tema de en realidad cuántas vidas podemos tener, ¿no? Porque lo está planteando a nivel de suposición que habría pasado, pero ¿y quién no nos dice que realmente hay más de una vida, ¿no? Esto es algo que puede extraerse de aquí, pero sobre todo yo este poema quería resaltar ese final, ¿no? Ese final maravilloso donde dice tu mente es tuya y libre y podemos crear, ¿no? Otros edificios. Es decir, si no nos gusta lo que tenemos, el hombre es capaz de crear, de salir adelante, ¿no? De crear otra vida. ¿Quién nos dice que no podemos? ¿Quién nos lo impide, no? Entonces, creo que es un poema que viene muy bien para estos momentos que estamos viviendo, que parece que todo se nos está limitando, se nos está acabando y que no hemos elegido vivir estos momentos tan difíciles. Qué duda cabe, ¿no? Pero aunque no lo hayamos elegido, podemos salir de ellos y podemos sacar algo bueno de ellos, que es alejarnos, olvidar lo antiguo y crear lo nuevo. Volvemos también a ese, no de cambio de identidad, pero sí cambio de actitud y de óptica ante la vida, ¿no? Entonces por eso me ha parecido un poema maravilloso, porque acaba con una actitud muy esperanzadora, ¿no? Sobre todo, que no se nos olvide, o sea, nuestra mente y nosotros somos libres. Eso ya te digo que lo veo muy bonito y muy importante. Pues Pepa, lo vamos a tomar no solo en cuenta, es cierto, nosotros somos libres de pensamiento, ya va dependiendo de qué es lo que queremos sentir, qué es lo que nos emociona, cómo queremos programar también nuestros pensamientos. Pepa Rull, con nosotros viene la siguiente poesía a continuación, Luis Pablo Núñez, no, eres tú, ¿verdad, Pepa? A continuación vienes... Sí, la recito yo, efectivamente. Perfecto, pues entonces con nosotros Pepa Rull aquí en Enclave Poética. Poema. Muchas gracias. De Wisława Szymborska, del montón. Soy la que soy. Casualidad inconcebible como todas las casualidades. Otros antepasados podrían haber sido los míos y yo habría abandonado otro nido. O me habría arrastrado cubierta de escamas debajo de algún árbol. En el vestuario de la naturaleza hay muchos trajes. Traje de araña, de gaviota, de ratón, de monte. Cada uno, como hecho a la medida, se lleva dócilmente hasta que se hace tira. Yo tampoco he elegido, pero no me quejo. Pude haber sido alguien mucho menos personal. Parte de un banco de peces, de un hormiguero, de un enjambre. Partícula de paisaje sacudida por el viento. Alguien mucho menos feliz, criado para un abrigo de pieles o para una mesa navideña. Algo que se mueve bajo un cristal de microscopio. Árbol clavado en la tierra al que se aproxima un incendio. Hierba arrollada por el correr de incomprensibles sucesos. Un tipo de mala estrella que para algunos brilla. ¿Y si despertara miedo en la gente? ¿O solo asco? ¿O solo compasión? ¿Y si hubiera nacido no en la tribu de vida y se cerraran ante mí los caminos? El destino hasta ahora ha sido benévolo conmigo. Pudo no haberme sido dado recordar buenos momentos. Se me pudo haber privado de la tendencia a comparar. Pude haber sido yo misma, pero sin que me sorprendiera lo que habría significado ser alguien totalmente diferente.
Precioso, Pepa Rull, me sorprendes, tú y Luis Pablo escriben todos los lunes, me sorprenden y yo me quedo anonadada siempre con la poesía, con el contenido, con el fondo, con lo sublime también y con sus voces, obviamente. Pepa Rull, qué maravilla poder tenerte aquí los días lunes. Muchas gracias, Leonor. Para Luis, Pablo y para mí, de verdad, es un honor y es una satisfacción muy grande el poder difundir la poesía, el poder trabajar por la poesía. Sabes que lo hacemos desde un proyecto conjunto que acabamos de crear, que es Enclave Poética, que tiene un canal de YouTube donde vamos ya colgando algunos vídeos por si alguien va escuchando estos poemas y le apetece volver a escucharlo o escuchar otros nuevos. Y la verdad es que, digo, aquí es donde estamos demostrando que la poesía es algo mucho más profundo que poner unas cuantas palabras bonitas, ¿no? Y cantarle, pues, al amor, que está muy bien, pero tiene una fuerza tremenda la poesía y los poetas son grandes líderes y maestros, ¿no? Entonces, en este caso, fíjate, además, que es curioso porque parece como, ya que habéis visto los poemas, podemos ver como Wisława Szymborska y Luis Pablo parece que estuvieran tomándose una copa juntos los dos, sí. y hablando de las mismas cuestiones, cada uno desde su perspectiva, pero Wisława también le dice, fíjate, yo tampoco he elegido, ¿no? Como diciéndole a Luis Pablo, no, yo no. Él pregunta, pero esto no lo hemos elegido, ¿no? Ni tú ni nadie. Y ella dice, yo tampoco. Y además dice, pues de alguna forma me conformo porque podría haber sido peor. Y fíjate que está transmitiendo esa idea de la unidad del universo, de que realmente, pues, oye, podría haber sido, ¿no? un animalito, o podría haber sido alguien que fuera criado, pues fíjate, para un fin mucho más, vamos a decir, triste, entre comillas, como acabar siendo un abrigo de piel, ¿no? Y hasta de un elemento que se puede ver por un animalito, una bacteria, de un ser que se vea por un microscopio. Es decir, el universo es tan amplio y todos tenemos ahí nuestros trajes de disfraces, ¿ves? De nuevo hemos tocado los disfraces de la reina Esther y de cómo nos vamos adaptándonos, ¿no? Y finalmente hay otra idea que me parece que está en ambos poemas, pero en este sobre todo, que es aquello de la posibilidad de la reencarnación, de que vivimos unas vidas, pero podemos vivir otras y no sabemos cuándo ni cómo, ¿no? Entonces, hasta ahí las identidades, ¿no? Es decir, al final los dos están hablando de la capacidad de regeneración, de adaptarse para sobrevivir y luego crecer, y realmente de que el ser humano está aquí para hacer cosas nuevas, para ser nuevas personas en cada momento, ¿no? Y eso yo creo que es lo bonito de estos poemas de hoy y que nos sirve absolutamente para la realidad que estamos viviendo, que es tan complicada, pero a la vez nos ofrece oportunidades. Yo me quedaría con este mensaje final. Pues yo te sigo, y aquí hay mucha complicidad, mucha emotividad, mucho arte para la composición en la poesía, y obviamente esa comunión maravillosa entre Luis Pablo Núñez y nuestra querida Pepa Rull, que la pueden escuchar aquí los días lunes desde Fórmula Hit, acompañando a una humilde servidora que lo único que hace es presentarlos para que ellos den luz a este programa y poder dar también esa posibilidad de que ustedes alcancen la poesía de esta manera entretenida y hasta alcanzando a tener, como hace un momento, pues algo más, ¿no? A través de un momento especial con una tremenda señora, una cátedra también dentro de diferentes temas, tengo que decirlo. Bueno, Pepa, yo le doy gracias a Dios porque estamos aquí en este momento. De repente, por lo que fuera, y siempre somos sinceros cuando hay algún problemita técnico, decimos, oh, vamos, a lo mejor hay una desconexión. No, se arregló al momento con nuestro, hablando nosotras, mientras nosotras hablábamos, ahí nuestro director respondiendo. Por el COVID no podemos estar en el estudio principal, ni ellos en mi estudio, entonces ellos van resolviendo los temas desde su lugar donde tienen obviamente el estudio principal, lo han resuelto, y de repente, no sé de dónde he visto
el pétalo de una rosa. Además tengo que decir, agradecer, fue un obsequio maravilloso y está ya marchito, seco, pero ¿sabes qué? Pepa tiene el olor, la fragancia, en este caso no es el olor, la fragancia de una rosa maravillosa. Así que desde aquí agradecer las buenas vibras por todos lados. Había en fin, Pepa, luego te lo cuento porque la gente va a decir, ¿de qué está hablando? Pero muchas cosas muy especiales en esta noche maravillosa desde Fórmula Hit. Pepa Rull, será hasta el próximo lunes, por supuesto. Por supuesto, permíteme que agradezca especialmente al director del programa, a Roberto Yussel, primero la oportunidad y segundo todo el esfuerzo, porque soy consciente de que no estáis en vuestra emisora, ¿no? En vuestro ámbitos respectivos. Sí, entonces, hemos tenido que crear. Tenemos la capacidad de sobrevivir y hay que agradecerlo, y si alguna vez hay un fallo técnico, pues tenemos que entenderlo todo, y nosotros por supuesto. Y nada, de nuevo agradecer muchísimo a todas las personas que tienen la amabilidad y la paciencia de escucharme, a mí y a Luis Pablo, de escucharnos, y por supuesto a ti, que bueno, yo la verdad es que paso unos momentos muy agradables, y las noches de los lunes pues me alegran ya el resto de la semana, todo hay que decirlo. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, Pepa Rull, y por supuesto a nuestros amigos, que ellos son sobre todo por ellos, porque yo sé que esto llena también el alma, nos distrae, nos hace de alguna manera, ¿no?, pequeños sabios de algo que desconocíamos, y de repente podemos seguir investigando, y si quieren saber más, el próximo lunes, dentro de la poesía, mucho conocimiento con Pepa Rull y Luis Pablo Núñez, aquí en Fórmula Hit. Hasta el lunes, Pepa. Hasta el lunes. Gracias por todo.